A esta charla que organiza Nueva Acrópolis en el Espacio Victoria y que estará dedicada, coincidiendo con las festividades que gran parte del mundo celebra en estos días, estará dedicada a la relación entre la Navidad, el solsticio de invierno, así como los orígenes, los mitos antiguos y los misterios. Para hablarnos de todo esto tenemos esta tarde a Maripaz de Benito Alvarado. Ella es madrileña de nacimiento y profesora de Ciencias Humanas, diplomada por la Universidad Complutense de Madrid. Ya de muy joven se trasladó a Austria, donde residió durante 20 años y fundó Nueva Acrópolis en aquel país. Más tarde vivió también algunos años en Italia. Ha ejercido y sigue ejerciendo tanto en la enseñanza de sus especialidades humanísticas como en la enseñanza de idiomas y en la traducción de libros y otros trabajos en los 5 idiomas que conoce. Fundó y dirigió durante 20 años la revista Filosofía, una aventura de Nueva Acrópolis, Austria, donde publicó regularmente artículos y editoriales. Actualmente sigue dedicándose de manera honorífica a la traducción de textos filosóficos y a la investigación y enseñanza de la materia religiones comparadas en Nueva Acrópolis, Madrid. Con esta actividad despedimos el año 2022 en esta casa. Les invitamos a volver en el próximo año, donde tendremos nueva programación, charlas, cursos, talleres, y lo que sí ya sabemos es que el sábado 14 de enero a las 17 horas vamos a tener la presentación del curso de filosofía, al que estáis todos invitados, y si queréis después, cuando termine la charla, os podemos informar ampliamente. Y sin más, os dejo con la profesora Maripaz. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a las caras conocidas y a las nuevas que nos visitan, a las que me alegra muchísimo hoy, después de la conferencia, poder saludar, conversar y charlar. Y en todo caso, si durante esta charla ustedes tuvieran una pregunta perentoria o un comentario que tengan que hacer, les aviso que no me importa en absoluto que me avisen y me puedan preguntar si es algo que en el contexto es necesario aclarar. Estoy acostumbrada a ello porque son ya tantísimos años enseñando. Entonces, más que una conferencia, esto es pues eso, una charla, una clase, un diálogo entre vosotros y yo, y entre las cosas que conocemos y las que nos gustaría conocer, saber más. Eso me pasó a mí hace ya más de 40 años, cuando precisamente me trasladé a Austria y encontré allí una cultura de Navidad, precisamente. Llegué un poco antes de Navidad, muy diferente a la que yo traía de España, que es un país de tradición más bien cristiana y antes de cristiana romana, y tiene unos contextos, unas imágenes y unas historias que a nosotros nos son más o menos conocidas, aunque el significado, el trasfondo, el origen, lo interior de todo ello, no solo en España, sino en todos los países del mundo, se ha perdido bastante, sustituyéndolo con toda la parafernalia de escaparates, lucecitas, regalos, gastos, cenas, bebidas, que son propias de la sociedad consumista de hoy y propias de un ser humano que realmente está perdiendo la raíz profunda de sus acciones y de su ser, y estas cosas nos ayudan a volver a esas nuestras
verdaderas preguntas. Y sí, estando allí en Austria, yo me pregunté, bueno, pero ¿de dónde vienen tantas cosas que son distintas que en España? Ya sabía que estaba en un país centroeuropeo, de procedencia germánica, naturalmente. Y hace ya más de 40 años que me dedico precisamente a este tema, a nivel personal, de dónde vienen las tradiciones de los solsticios, de la Navidad, y en general de los misterios que se representan en las plazas populares, no solo en forma de teatro, sino representados en varias y diferentes formas de arte, como pueda ser, aparte del teatro, la poesía, la pintura, la escultura. Es lo que llamamos los misterios de Navidad, que se complementan con los otros misterios de Pascua, ¿verdad? Los misterios de la Pasión. Esta denominación, misterio, es algo que se usa desde la antigüedad, antes del cristianismo. La representación de toda una serie de conceptos a través de símbolos que transmiten a cada cual contenidos, significados, interioridades de lo que se quiere decir con ese símbolo, al nivel que cada cual pueda absorber, interpretar, comprender o asimilar. La misma palabra misterio, que viene del latín mysterium y del griego mysterion, y que a su vez los dos vienen del proto-indoeuropeo, que es un verbo que se llama mein, que significa cerrar. La palabra misterio significa simplemente secreto, cerrado. Es decir, se acude a un misterio cuando uno está iniciado, preparado para entender el secreto, si lo dejan entrar. El misterio es para los que entienden, y los que no entienden, a través de los símbolos ahí representados, tienen una resonancia, una respuesta a fenómenos que ellos ven no solamente en la naturaleza exterior, sino en su naturaleza interior reflejada. Hablo de símbolos, y es que la palabra símbolo también tiene su etimología, viene del griego syn, bolón, o del verbo balain, que quiere decir, syn quiere decir lo que está unido, lo que está reunido, conectado, o sea, todo un conglomerado que forma un todo unido. Y bolon, o el verbo balain, quiere decir lanzar. En la cultura egipcia, el jeroglífico, el símbolo, que representaba la palabra símbolo, o sea, el jeroglifo de símbolo, se representaba así, con las manos juntas, entrecerradas, conteniendo algo que ofrecían. Algo que está encerrado, como quiere decir precisamente la palabra símbolo. Entonces, deducimos que todo símbolo, y como tal entonces todo misterio compuesto de ellos, tienen una cáscara exterior, lo que sería el perfil de las manos, y un interior invisible, secreto. Esa cáscara exterior se toma siempre de las formas y fenómenos que encontramos en la naturaleza. Y hay una interacción íntima entre las cosas de la naturaleza, sus fenómenos, y nuestro corazón, o mente, o sentimiento y alma.
Por ejemplo, cuando nosotros regalamos una rosa, la rosa es un símbolo, efectivamente. En sí, la rosa no tiene secreto, me explico. Ella, lo que sí percibimos de ella es que es, por lo menos en Occidente, la flor más bella, más delicada, más elegante y más llena de simbología, porque tiene las espinas y los pétalos. Y además es la que más dura ya hasta entrado el invierno en flor, por eso existen las rosas de invierno. El hombre lo que hace es leer en la naturaleza esa excepción de la rosa y usarla para entregarla como expresión de agradecimiento, de respeto, de admiración, de amor. El amor no está en la rosa, pero no nos podemos imaginar una rosa que no haya sido creada con un ser de perfección, de belleza y de amor, porque si no, no entraría en consonancia conmigo. Si en mí hay belleza, amor, perfección, percibo lo que hay fuera también de belleza y amor. Si doy un abrazo a alguien, es un símbolo también, pero lo importante no son los brazos, sino la energía que produce ese fenómeno. La energía de amistad, de unión, de corazones, de mente y de sentimientos. Esto es lo que pasa con algunos de los símbolos y con el misterio de la Navidad. Pasa igual como en otros misterios que he nombrado, de Pascua, por ejemplo. El fenómeno que se vive en la Navidad es, sí, el nacimiento de un niño luminoso, de una luz, de un salvador, de una esperanza, de algo grande. Y todo eso sucede alrededor del solsticio. El solsticio, ya sabemos lo que es todo, ¿no? Es el punto que alcanza la Tierra en su eclíptica alrededor del Sol, más alejado de este centro del Sol. Entonces, dependiendo del hemisferio que estemos, el día es el más largo o es el más corto, como es el del invierno. El estar recibiendo esa energía en la Tierra respecto a la fuente de luz, de calor y de energía respecto al Sol, el efecto sobre nosotros de una noche, la más corta del año, nos marca a nosotros y a toda la naturaleza que nos rodea, plantas, animales. Marca un hito que en realidad nos hace sacar conclusiones, nos hace pensar, percibir que en ese fenómeno que sucede exteriormente hay reverberaciones que me recuerdan a fenómenos en mi interior, en la vida en general, en lo que estamos compartiendo con los demás. Hay momentos de oscuridad, hay momentos donde la vida parece irse, donde la luz se va apagando, y todo eso sucede en todo el planeta. Lo estoy viendo en los pájaros, en cómo se caen las hojas, porque el hombre en esos momentos de interiorización, donde por fuera ya no hay vida, pero él siente latir todavía en su interior un calor,
se hace preguntas. Y eso es lo que le diferencia del resto de la naturaleza. Sacan conclusiones, porque se preguntan, a mí, ¿qué me está diciendo la naturaleza con eso? Igual, ¿qué me dice la rosa, no? ¿Qué me dice el abrazo? ¿Qué me dice? ¿Soy yo parte de la naturaleza? Y en ese caso, ¿cómo y de qué manera? ¿O es que al ser consciente de eso es que puedo ir más allá de la naturaleza? ¿Puedo yo ayudar a esa naturaleza y entonces ella me va a revertir la ayuda hacia mí? ¿O es que mi naturaleza es solo pasiva? Y si no es pasiva, porque yo me puedo, ¿cómo decir?, revolver e incluso dominar a la naturaleza. De hecho, cuando viene el frío, como ser humano soy capaz de hacer un fuego, cosa que un animal no hace. Soy capaz de entender incluso el misterio de ese fuego. Pero bien, antes de situar bien todos los significados que se deducen de todo esto, porque de todo esto viene el pesebre, viene la estrella, viene el buey y la mula, viene el carpintero, la Virgen, por supuesto el niño, incluso el Papá Noel y el árbol de Navidad, en fin, todas estas figuras y bastantes más pertenecientes al escenario del solsticio, todas son cáscaras, pero no casuales. Todas están en reverberación con esos símbolos que nos da la naturaleza para penetrarlos, para traspasarlos y para usarlos, llenarlos de poesía, de sabiduría, de conciencia, de voluntad y de muchas otras cosas bonitas como esperanza, como fe, como fuerza. Pero para situar bien todos estos significados, yo voy a hablar luego de todos estos que he mencionado, el pesebre, el buey y eso. Para hablar de ello tenemos que ir a los orígenes. En este caso, unos orígenes prehistóricos, más allá del neolítico, donde vemos en todas las regiones y naciones del mundo han habido, por ejemplo, construcciones desde el más inicio del ser humano, digamos sapiens, construcciones megalíticas que todas están orientadas hacia los solsticios, solsticio de invierno o de verano. El solsticio de invierno marcaba el punto de los misterios de la muerte y renacimiento. Quiero llamar la atención aquí que es renacimiento, no resurrección. Con la resurrección tendremos que ver en los misterios de Pascua, que es otra cosa. Muerte y renacimiento. El momento en el que, a través de ritos y ceremonias, la tribu en general, pero algunos elegidos en especial, elegidos iniciados dentro del secreto mistérico, se recorría simbólicamente el camino del sol, que antes de que llegara el solsticio, y eso es lo más importante, ha estado muriendo, ha estado hundiéndose cada vez más en la oscuridad. Vamos a dedicarnos un poco a esto. Cuando la naturaleza, durante todo el otoño, no solo caen las hojas, sino que van muriendo aparentemente todas las plantas, el suelo se pone duro, frío, desaparece la caza. Vamos al neolítico, o antes, a la prehistoria. Es que durante el otoño hemos tenido que estar preveyendo que no vamos a poder cazar
que no vamos a poder recolectar y que vamos a tener que trabajar las pieles, los textiles, las cestas, para poder guardar lo que hemos recolectado a lo largo del otoño, verano, otoño, en frutos secos o en salazones o en verduras que hemos secado, legumbres también secas. Hacerse la cuenta de todo el enorme trabajo que supone el otoño. El otoño que va a terminar en la noche más larga. A esa noche más larga tenemos que llegar preparados. Porque si no, seguro que cuando el sol muere en esa noche más larga, nosotros no vamos a durar mucho más. Porque los meses realmente duros del invierno vienen después. Antes, cuando no había cambio climático ni calentamiento global ni esas cosas, pues enero, febrero y marzo eran en el hemisferio norte los meses más fríos y duros, eran mortales directamente. Y entonces había que pensar en cómo llegar con esa muerte que nos ha supuesto el otoño al punto de inflexión donde ahora vamos a tener que ir reviviendo poco a poco, aguantando los meses más duros del inicio hasta que el sol ya luego en primavera nos transmita otra calidad. En fin, ¿qué se necesita en la oscuridad de la noche del invierno? El fuego. Y es ahí donde efectivamente en todos los países nórdicos, en todos los países de origen indoeuropeo, países quiero decir pueblos, culturas, han ido celebrando a lo largo de miles y miles de años la fiesta de la luz. Por ejemplo, de Santa Lucía en Suecia, bueno, o de las llamas, de las chispas, del fuego en la India, en México, entre los incas, por poner pueblos, ejemplos completamente distantes. Y en el norte y en el sur, cuando les llega el invierno, también. El más antiguo, según los estudiosos de estos cultos, es el culto al fuego, que en la India o en los pueblos primeros indoeuropeos se reflejó en una deidad que se llegó a llamar Agni, de donde viene ignición, ígneo, pues todo es una familia de palabras. En las tradiciones hindús, el dios Agni nace del Arani o los Arani, dependiendo. Son dos elementos como esto que está ahí. Dos maderas que con su fricción o del punto de fricción va a saltar una chispa. El mito dice de Agni que tras su nacimiento devora a sus padres, devora al lugar en el punto donde nació, lógicamente, los palos de madera. Estas maderas llamadas Arani tienen su significado en sánscrito, nada más y nada menos que de materia primera, materia cósmica, materia primordial. Por eso virgen. Es un estado no de madera física,
sino de materia original, intocada, que cada vez que confluye con que el rayo cae sobre ella, hace que se manifieste un universo ordenado, con luz. Es decir, cuando viene la luz, cuando en las cuevas del Neolítico se encendía ritualmente el fuego de solsticio, el fuego que nace niño, pequeñito, como chispa, el día de Navidad precisamente, cuando en el Neolítico se encendía esa chispa, se representaba primero de todo la oscuridad que rodeaba la cueva o la habitación o la casa, como en los orígenes, en la oscuridad de la matriz primordial, del caos primero, donde no había orden, ni mundos, ni estrellas. Cuando se enciende la luz, cuando viene el fuego, las cosas se diferencian, también en la conciencia humana. Cuando entra la iluminación, cuando viene la comprensión de la luz, tanto en la mente como en el corazón, empezamos a diferenciar, distinguir las cosas, que es lo que quiere decir la palabra inteligencia. Inteligere, poder discernir, poder diferenciar entre las cosas, buenas, menos buenas, convenientes, menos convenientes, constructivas, destructivas. Entramos en el mundo de la diferenciación. Y precisamente tomar conciencia vertical de eso. O sea, el fuego no es que hace luz plana. El fuego siempre es vertical. Es decir, muestra, señala al cielo de las estrellas, al plano superior donde viven los seres tan elevados, que sus cuerpos son tan perfectos, que son bolas iridiscentes que nunca se apagan. Los dioses, lo desconocido, lo que a pesar de la noche sigue iluminando. Esa ascensión hacia lo elevado, hacia arriba, es lo que nos marca la estrella. En este caso vemos 3 estrellas y ya llegaremos al árbol de Navidad, que está lleno de estrellas, de bolitas luminosas, de lucecitas, ya desde sus orígenes, antes del cristianismo. ¿Dónde se enciende mejor el fuego? Donde hay algo que se quema fácilmente, ¿no? Con la paja. Y en un pesebre no es el lugar ideal para donde se prenda el fuego. Lo curioso es que, siguiendo la mitología hindú, el padre arquitecto que crea el mundo visible es un gran carpintero, Vishvakarma se llama él. Y de las virutas que este dios Vishvakarma produce cuando lija el mundo, cuando conforma, configura el mundo con su cuchillo de lijar, estas virutas, dice la mitología, forman las piezas visibles en el cielo, las estrellas, puesto que el mundo que Vishvakarma construye no es visible, es ideal, es de figuras mentales, de figuras espirituales que viven eso, arriba, en los cielos,
y sus reflejos son precisamente los fenómenos físicos visibles, eso que luego nosotros vamos a utilizar como símbolo, eso que nos va a servir como cáscara para recordarnos lo que está detrás y más arriba. Vamos a necesitar también el aliento del elemento aire, que es lo que viene a través del buey y la mula, que con sus respiraciones hacen que se pueda mantener el fuego. El elemento aire es el elemento de la psiquis, del alma, de lo que compone en conexión, de lo que pone en movimiento y nos conmueve. Si nos preguntamos ¿cómo hago para volver a encender mi fuego? Y ahora no me refiero al físico. Mi fuego interior, ese que me hace subir hacia arriba, el fuego interior que hace que me ilumine por dentro, que vea claro, que entienda verdades, el fuego interior que me hace estar en una percepción del mundo entusiasta, vital, continuadora. Si se me apaga mi fuego, ¿cómo lo vuelvo a encender? A veces nos pasa, ¿no? Se nos va el fuego. Entonces acudimos a médicos, a psicólogos, lo vemos todo muy oscuro. Pues nos pasa lo mismo que en la naturaleza, que lo más importante es lo que pasa antes y después del solsticio. Solo con el elemento aire, es decir, con la fuerza del sentimiento, de la capacidad de acción continua, de estar enamorados de la vida, podemos contactar con los demás y lograr llegar vivos al próximo paso. Y para ello hay que prepararse, hay que hacer muchas cosas importantes, porque, como decíamos, durante el otoño las cosas se vuelven más y más indiferenciadas, todo como en una gran neblina gris, sin color, sin hojas. Es lo que en la simbología de estos misterios se llama el caos original, eso que decíamos antes, la matriz primaria indiferenciada, cuando no había luz ni orden ni vida. Entonces da pie a estas celebraciones que vienen siempre antes de la Navidad. Por ejemplo, en Roma, las famosas Saturnalias. Han escuchado hablar de las Saturnales, donde durante 24 horas en Roma, o sea, en todo el imperio, desde Oriente hasta Finisterre, no había diferencias en la sociedad. El señor no era señor, el esclavo no era esclavo, todas las clases y diferencias se volvían al mismo nivel. Y era la fiesta de donde cada uno se podía disfrazar de lo que quisiera, y se bailaba o se asustaba a la gente, o se vivían 24 horas de desenfrenos, dicen. Se puede decir que de no ser quien uno era antes e inventarse uno distinto al que se es. Es el no ser, ese estado en el que, igual que cuando pasa en nosotros la pérdida de luz,
también en la naturaleza, se dice, en el que se propicia que precisamente porque hay mucha naturaleza muerta que se está deshaciendo, desgastando, se está pudriendo la naturaleza, atrae también a niveles psíquicos cosas podridas, seres que viven muriendo, viven desgastándose, viven porque ya cumplieron su función, pero aunque conocemos la sensación de que hay cosas de mi pasado o de mí misma, de mí mismo, que desearía murieran, que ya no sirven, pero nos siguen carcomiendo, nos siguen torturando, nos siguen haciendo la vida imposible con sus apariciones fantasmales en nuestros sueños, imaginaciones, cavilaciones y miles de vueltas que le damos a las cosas. Esos son nuestros muertos interiores, que no logramos que mueran de verdad. Son los que aparecen en las fiestas de otoño de todo el mundo mundial. Esperpentos, figuras fantasmagóricas, no sé, yo lo he vivido en las zonas nórdicas o de Centro Europa, donde hay, bueno, pero también sé que en España las hay procesiones de monstruos que van asustando a la gente, sobre todo a los niños, a las personas no preparadas, inocentes, a los niños. Y entonces podríamos ahora empezar a nombrar todo cómo se llaman estas fiestas en cada región de Europa, o porque no sabes, el Krampus es el demonio que viene a torturar. Por fuera pasa eso. Viene Odín, el que tiene la barba larga, con el pelo blanco. Viene Odín y los echa en la llamada caza salvaje. O en Austria es San Nicolás, que echa al Krampus. El Krampus es este diablo que tortura. Todo esto se celebra en días o semanas anteriores al solsticio, durante este otoño que está pudriendo todo, esta decadencia que está pudriendo todo. Todo se hunde y entonces aparecen los muertos vivientes en el Halloween o como quieran ustedes llamarles. Aparecen todas estas fiestas que indefectiblemente se cierran o continúan con la gran limpieza. Es decir, cuando vienen todos estos espectros y fantasmas a invadir nuestras casas, nuestros corazones, el entorno donde vivimos, viene la necesidad imperiosa de echar, limpiar, hacer transparente. De ahí que vienen los látigos, vienen las trompetas con sonidos fuertes, vienen los tambores y las panderetas que con su percusión, se cuenta, se dice, que espantan a las malas vibraciones, los malos pensamientos, y hay que quitarlos de todas las esquinas. Por eso está la limpieza del invierno, que hay que dejarlo antes de Navidad, todo como una patena, sobre todo en las esquinas, que es donde, o en los sitios donde nunca da la luz, es donde más les gusta cobijarse a los enanos feos, a estos seres que no somos nosotros, pero que a veces creemos que somos nosotros, que nos hacen ese encantamiento de hacernos creer que lo que ellos nos insuflan es lo que es mi persona. Pero sabéis, también estas tradiciones dicen que es que ellos necesitan hacernos creer estas cosas.
tan depresivas, o que producen, más que depresivas, que producen depresión, porque para que estos seres puedan sobrevivir en sus sombras, necesitan de esas energías, se alimentan de ellas, y a los que vivimos nos deja chupados, nos deja sin fuerzas. Entonces, la necesidad de limpiar es necesaria para que cuando llegue ahora sí el punto en el que el sol va a renacer, repito lo que dije al principio, no resucitar, renacer, pueda estar preparado para el mundo, pueda estar preparado para recibir, para asimilar un ser de luz, porque es la luz la que nos va a salvar de todas esas tinieblas que hemos hablado. Va a venir un Salvador, va a venir un ser, un sol, un espíritu potente que va a barrer con todas esas tinieblas y que era el que venía a sanar, a curar, por eso se les llamaba salvadores a este tipo de dioses. Jesús de Nazaret no es el único al que se le ha llamado Salvador. Al contrario, como en las religiones que se conocían en el Imperio Romano antes del cristianismo tenían las figuras diversas de El Salvador, sea en los misterios del dios Serapis, de la medicina, o del dios Mitra, de la conquista guerrera del sí mismo, de la lucha del mal contra el bien, o del sol invicto, de este que era, a pesar de haber ido como nosotros, pasando por las pruebas del submundo de nuestras oscuridades, renace victorioso. O lo que decíamos antes del nórdico, las fiestas de Yule en todos los países nórdicos. El Yule o el Yul es cuando viene Odín, precisamente. Yule es uno de los ¿cómo se dice? Nombres de Odín. Viene a abrir el campo de la luz, y él mismo, Odín, es la sabiduría, y salva a los hombres trayendo la sabiduría de las runas. La runa, el símbolo que contiene los secretos mistéricos que decíamos al principio de la conferencia, que nos van a hacer entender, comprender, concienciar, diferenciar. En la antigua Roma, fijaros si alguna vez hacéis viajes por Europa y os encontráis, por ejemplo, con un mitreo, o sea, un templo donde tenían lugar los misterios de Mitra, que eran una reproducción de cosas como de las que estamos hablando ahora. Generalmente, bueno, los misterios, el culto de Mitra era muy querido entre las legiones, el dios preferido entre los soldados, porque hablaban su idioma. Mitra era el que luchaba para vencer sobre la bestia, ¿no? Entonces ese es un lenguaje muy militar. Lavaba el alma del soldado, le daba más fuerza. Pero al lado de un mitreo, y también sin mitreo, siempre encontraréis un Serapeo y un templo de Isis, los dos. Siempre aparecen los tres juntos, o por lo menos Serapis y Isis juntas. Serapis, como acabo de decir, era el dios de la salud, de la medicina. A él se le llamaba el Salvador, el que trae la salvación, el que trae también, aparte de todo, la curación. Era tan querido Serapis en el Imperio Romano
que se le llamaba el compasivo, el que amaba, el que curaba por amor, con amor. Todos estos sentimientos que después en el cristianismo vemos que se han revolcado en la figura de Jesús, que perdona los pecados en el sentido de que nos hace librarnos de las culpabilidades para sanar con la responsabilidad de la voluntad. Todos esos vocablos se les atribuían primero a Serafis, después se le atribuyeron a Jesús. Y no solo, en Egipto se le atribuían a Horus, el hijo de Osiris, e Isis, el otro templo que estaba al lado del de Serapis. Era Isis, la Virgen de la que hemos hablado antes, en cuyo seno de matriz primordial, el cubo del trono sobre el que se sienta, un cubo que es cerrado, pesado, no tiene movimiento ni dirección. Sobre ese trono se sienta esa matriz, del cual milagrosamente nace el Hijo. Y podréis encontrar tantas y tantas estatuas del dios, de la diosa Isis, con su hijo portándolo en sus brazos, que cuando se encontraban hace tantos siglos, pues se las confundía, o se las quiso confundir con las vírgenes, con la Virgen María, con el niño. Y ahí viene la tradición esta de las vírgenes negras, porque tras todas las vírgenes negras está la leyenda de que pasando por un sitio, qué sé yo, un pastor encontró en la orilla del mar esta figura de la Virgen, que era negra, porque es que la mayoría de las estatuas de Isis en la cultura egipcia son de color oscuro, negro, de diorita a lo mejor, significando esa materia primordial, lo que os quería decir. Y se reutilizaron, de manera que cuando ya, o sea, se vistió a la Isis con Horus, con un manto alrededor para que pareciera la Virgen. Luego, si se destruían por incendios u otros motivos, se sustituían por esta misma figura, solo que de manera ya no egipcia, sino occidental. Y vemos como a Horus precisamente se celebraba en este solsticio de invierno su nacimiento. Y bueno, y se encendía el fuego de Agni en este día después del solsticio, y se veía el Jaoma o el Soma. En tantas culturas se bebía la bebida mágica, la que daba la vida. Pero es que era necesario en el Neolítico cargarse de muchas calorías. Necesitábamos tomar cosa fuerte como la miel, que va a tener que durar todo el invierno. Necesitamos grasas y necesitamos bebidas fuertes que mantengan el calor interior. Todo esto se va a componer después en todo un ceremonial y todo un ritual con contenido espiritual en correspondencia con los elementos que se usen. He nombrado, no me acuerdo, he nombrado que en México se hacía lo mismo, sí, con el dios Huitzilopochtli. No, he dicho Huitzilopochtli, pues se llamaba así. Es el dios del sol negro y después el Tlaloc, el sol blanco. El sol negro, Huitzilopochtli, era el que precisamente moría antes del solsticio, pero volvía a renacer como salvador de todos los hombres y como Dios de la compasión, porque había pasado por todo el infierno de las pruebas del submundo y venía con toda su fuerza vital reconquistada
para iluminar los corazones. Y se le pintaba de color negro porque había estado muerto. Igual que Osiris, lo mismo. Y también a él le faltaba una pata, perdón, una pierna, porque había tenido que sacrificar una parte suya cuando estaba ahí en las pruebas del infierno. Tenía que sacrificar una parte suya para poder renacer por propia voluntad. Sacrificar el pasado, quizás, o eso que creemos que somos nosotros, pero que ya no lo somos más. En fin, como podríamos seguir hablando de... Mira, todos usáis internet, entrar en Wikipedia, por ejemplo, y preguntar fiestas de Navidad, os salen páginas y páginas de todos estos ritos y demás, en ceremonias, en todos los pueblos del mundo. Indonesia, Australia, no sé, el Caribe, Alaska, los indios de América. No me voy a repetir en cosas que ya podéis leer vosotros mismos y conoceréis posiblemente. Pero es para mí lo fundamental saber que unirse al ritmo que la naturaleza nos está simbólicamente haciéndonos vivir, nos puede suponer sentir y aprovechar lo que la naturaleza nos puede dar si sabemos leerla y sabemos dominarla. Hay una frase muy antigua en el Tíbet que dice: ayuda a la naturaleza y ella te ayudará a ti. Ayudar a la naturaleza no significa entregarse a todas las formas naturales con las que se asocia el otoño y el invierno, sino observarla, entenderla para saber cómo ayudarla, para saber cómo ella entonces me puede dar las fuerzas que necesito si yo a ella la respeto como la gran maestra de vida que es, como la gran maestra de sabiduría que encierra detrás de todos sus mensajes de las energías que nos llegan, porque el sol dura menos o porque dura más. Todo eso es, como se decía en los misterios antiguos, así es abajo como es arriba, y así es arriba como es abajo. En mí hay un sol, sí. ¿Cómo lo enciendo ese fuego del sol? En mí hay ciclos de invierno y verano, sí. ¿Cómo los paso con un aprendizaje a través de ello? Como pasan los años para los niños, en donde cada año son un poco más evolucionados, más maduros, más sabios o más conscientes. El yo, niño, que debe de ser niño por la inocencia y por la capacidad de entusiasmo que tiene desde el nacimiento y que debemos de alimentar, de mantener durante los duros meses de invierno hasta que se convierta en un joven fogoso de primavera, pero de eso ya hablaremos en primavera, en el equinoccio, y ya hablaremos en verano, en el solsticio de verano, que son otras simbologías. Porque la muerte de la que se resucita en Pascua de primavera es otra de la que hablaremos la próxima vez. Por hoy, desearos que os intereséis por estos temas profundizándolos y que tengáis una buena Navidad interior y un buen solsticio de nacimiento espiritual este año y todos los que tengáis por adelante. Gracias. Muchas gracias, Paz. Si hay alguna pregunta...
Sí, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Añadir algo? ¿Comentar? Yo quería preguntar una cosita. Sí. No es algo que se ha mencionado exactamente, pero es un símbolo que a mí me ha llamado mucho la atención. No sé si habréis visto, lo venden, es el misterio, o sea, lo que es la Virgencita, el niño y San José y así, metidos en una cáscara de nuez. Que aparte, incluso he visto vídeos que es una verdadera obra de arte. No sé si... Hombre, la cáscara de nuez o la nuez es inmediatamente la asociación con el huevo del mundo. O sea, sí, no te puedo decir otra cosa más que esa, precisamente, el huevo del mundo, donde todo está encerrado y donde estos misterios de los que hemos estado hablando suceden dentro del huevo del mundo. Y previamente a eso, el gran huevo cósmico es donde cayó el rayo primero de luz, pero esos son los inicios originales súper espirituales. Todo lo que use una forma oval se está refiriendo posiblemente al huevo del mundo, que también se adivina en la figura de la barca, ¿no? Que es el vehículo que utilizan todas las ideas y fuerzas que se manifiestan en el mundo y navegan a través de las aguas de la materia. Yo pensé también que la nuez tiene esa forma de la nuez como de cerebro, ¿no? Si No, la nuez no se ha utilizado en ninguna simbología de ningún pueblo que yo sepa. A no ser es un símbolo que se me ha quedado sin comentar. El árbol de Navidad, que viene del antiguo concepto del árbol del mundo. En los árboles de Navidad antiguos se colgaban frutos secos, manzanas, obleas redondas y bueno, y también incluso velas, ¿no? Pero eso ya vino mucho más tarde. Voy a contar algo del árbol del mundo porque es el único lugar donde aparecen frutos secos como la nuez. Estamos hablando del huevo del mundo, ¿no? Estamos hablando de materia, espíritu, o sea, el rayo cae sobre la matriz, aparece el arquitecto del mundo, surgen los mundos espirituales y todo eso va luego a organizar el mundo material. Bien. Ese lugar invisible de ese primer rayo, de esa primera matriz, que como dije al principio no es material, es virgen, es decir, es inmaterial. De esa materia primordial, ahí se agarran las raíces de las que se desarrollan todos estos mundos, que toman forma a través de las virutas del carpintero cósmico, ¿no? Es un árbol del cual se dice, dentro de la mitología nórdica, igual que dentro de la mitología tibetana, igual que dentro de la mitología china, por deciros algo, cuyas raíces están en el cielo, o sea, en lo inmaterial, y las ramas están en la tierra, o sea, son los frutos que cuelgan de esas ramas del universo invisible, lo que nosotros percibimos como estrellas, como la percepción de lo existente. Entonces se reflejaba en el árbol de la vida, poniéndolo como una especie de conjura, para pasar el solsticio. Sí, todo lo de alrededor está muerto, los árboles se mueren, pero hay unos que no, son perennes, que eran los árboles sagrados. Entonces se recordaba la creación del universo con sus frutos redondos, que son los mundos. Se me olvida, y las guirlandas hechas con pajitas y otras pajitas, que son precisamente las espirales de las galaxias, hasta llegar a la punta que es el primer punto primordial. Lo que pasa es que es una pena, ¿no? Porque ahora todos ponemos el arbolito, todas las cosas,
Bueno, pues nosotros estamos en una escuela de filosofía y como filósofos nos hacemos estas preguntas. ¿De dónde vengo yo? ¿Qué soy yo dentro de la naturaleza? ¿Soy algo más que solo esa naturaleza a la cual me abandono? ¿O al comprender a la naturaleza ya estoy descubriendo una esencia en mí que ya no es tan material en absoluto? Entonces, ese distinguir con el fuego de la inteligencia me va a llevar a subir a otro plano de la existencia, iluminado. Y ahí es donde juega el papel la filosofía, hacernos reconocer estas cosas. Sí, alegrarnos con los rituales populares que simbolizan estas cosas de manera superficial, pero preparan el alma para comprender. Y el iniciado en estos misterios es el que extrae el significado, lo vive en sí mismo, y eso le supone una fuerza que, si la usa bien como herramienta, instrumento o arma, le harán invencible. O sea, son diferentes niveles. Estamos hablando de filosofía como sabiduría e iluminación, y por otro lado de las tradiciones populares que a través de los símbolos preparan el camino para pensar en estas cosas. Porque haya culturas populares o no, estas tradiciones que tienen miles y miles y miles de años no se han perdido, venga la religión que venga. Porque una religión sustituye la cara de la otra y la cara de la otra. Os voy a contar una anécdota un poco triste, pero así os doy cuenta de que muchas veces cómo pasan las cosas. En Alemania, bueno, lo que hoy llamamos Alemania, lo que era antes Germania, donde vivían los pueblos germanos, que ya sabéis que tenían sus propias creencias con Odín y con todos estos dioses, y que os invito a estudiar en nuestros cursos. Venid a estudiar estas cosas, a descubrirlas, a profundizar. Bueno, entre otras cosas tenían el famosísimo árbol Yggdrasil, o sea, el árbol de la vida germano, donde pendían los 9 mundos existentes, los invisibles y sutiles, y los materiales y visibles, y los subterráneos, estos que hablamos de los restos que desde los dominios de la muerte todavía siguen chupando energía. Bueno, pues adoraban, uno de los símbolos que tenían culto era el árbol el árbol de la vida, el árbol del mundo, el Yggdrasil. Entonces, cuando vinieron los primeros a evangelizar, estaban uno de los cabecillas de esa evangelización de los germanos fue el que luego se le llamó santo, San Bartolomé. Este San Bartolomé, bueno, os invito a la historia de los germanos, está junto al rey que va a vencer a las tribus germanas e imponer el imperio de la corona cristiana romano-germánica, y lo primero que hacen los llegados de Roma cristiana es cortar el árbol de la vida, Yggdrasil. Se dice en la leyenda que fue este San Bartolomé, que él personalmente cogió el hacha y delante del rey decapitó al árbol. Es uno de los momentos más trágicos en la poesía, descrito verdaderamente rompedoramente, de la historia de los germanos, porque se va el espíritu de los germanos en ese árbol. Entonces lo que hace San Bartolomé es, todo esto yo me refiero a la leyenda, es coger, en vez de el árbol sagrado de los germanos, que era el roble, coger un pino, un abeto, y ponerlo plantado en el lugar en donde antes estaba el roble sagrado. Entonces ahí le empieza a sacar otras significancias, y dice que, entonces se cuenta que San Bartolomé elige el abeto porque es triangular y así se representa la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
cristiana. Y muchas otras cosas que no me quiero alargar porque me estoy pasando mucho del tiempo, que hablaba San Bartolomé, que sustituían los símbolos que pendían del árbol sagrado germano. Un ejemplo. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a todos. Y bueno, por favor. No. Simplemente es desearles a todos pues unas felices fiestas y emplazarles a que vengan a nuestras próximas actividades de cursos, talleres, charlas como las de hoy, y la próxima que tenemos, o la que sabemos ya la fecha, es nuestro curso de filosofía. Que ahí aprenden estas cosas. Sí, pues será el día sábado 14 de enero a las 5 de la tarde. Para todos estáis invitados, y los que queráis más información os podemos con mucho gusto hacerla ahora cuando terminemos. Muchas gracias a todos y felices fiestas. Bueno, Paz, con mucho cariño has hablado de las rosas como símbolo. ¡Ole! Más que las rosas es nuestro cariño y agradecimiento. Venga, anímate. Antonio es... Hay que inmortalizar este momento. Sí, hay que inmortalizar. Muchas gracias. Para los nuevos que han venido hoy por primera vez, Antonio es el que dirige la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis en Madrid, y somos compañeros de filosofía sí, hace muchos años. desde que Nueva Acrópolis empezó en España. Sí. Desde el inicio, sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Sabe mucho de estas cosas. No, bueno. Bueno, gracias a vosotros por venir.